para todos. Hemos iniciado entonces con la grabación de la segunda sesión en línea del día de hoy. Tenemos hoy 4 de agosto, las 11 de la mañana, y vamos a tener nuestra segunda sesión en línea del curso Manejo de Productos Químicos. Le doy la bienvenida a los compañeros que desde hace unos minutos ya se encuentran en la sala y que están participando de esta sesión. Recordemos que las sesiones en línea quedan grabadas y pueden ser visualizadas con posterioridad, que la asistencia a estas sesiones en línea no es obligatoria y que lo que se busca con estas sesiones es darles un material o una información general de cada una de las unidades y que les sirva de apoyo y de refuerzo con el material que trae ya el curso de por sí. Voy entonces a empezar a compartir mi pantalla. Le he pedido a la compañera Olga Lucía que me colabore compartiendo la asistencia que ya está en el chat, para que por favor los compañeros que se están agregando, que se están admitiendo, la diligencia. Entonces vamos a empezar a compartir la presentación para nuestra sesión de hoy. Les ruego el favor de que tengamos apagados los micrófonos y las cámaras para que no tengamos interferencia. Y las preguntas las vamos a resolver al final de la sesión. Les recuerdo, mi nombre es Sandra Franco Muñoz, trabajo en el SENA, ya este es mi 10º año, voy para el 11º año. Es un gusto para mí estar en este curso y la unidad que hoy vamos a resolver o que vamos a trabajar y que se ha estado trabajando durante ya esta segunda semana del curso, es el resultado de aprendizaje, establecer los procedimientos para la prevención de los riesgos asociados a la manipulación de los productos químicos. Básicamente, la semana pasada estuvimos viendo el ciclo de vida de un producto químico y hablábamos de que dependiendo del contexto laboral en el que cada uno de ustedes se encuentre, entonces trabaja con este producto químico en un estado de ese ciclo de vida. Lo importante de ese ciclo es tener la claridad de, en mi contexto laboral, en qué parte del ciclo de vida yo trabajo con el producto químico, yo tengo relación con ese producto o lo manipulo, ya sea porque estoy en el proceso de almacenamiento, porque estoy en el proceso de uso y lo utilizo porque lo comercializo. Les decía que ese curso está basado o está dirigido a esos 3 momentos del ciclo de vida del producto químico. Habíamos hablado entonces del sistema globalmente armonizado de las Naciones Unidas y habíamos dicho pues que su objetivo principal es establecer una base común y coherente para la clasificación y la comunicación de los peligros químicos, que provea siempre de elementos relevantes tanto al consumidor, al transportador, al trabajador, al socorrista y a cualquier usuario que tenga que manipular un producto químico. Por tanto, este sistema incluye criterios de clasificación para todas las sustancias químicas y sus mezclas, señalando claramente las 3 clases de peligros: los peligros físicos, los peligros para la salud y los peligros para el medio ambiente, considerando no solamente los elementos propios de la comunicación, sino también el medio de comunicarlos. Y habíamos hablado de 2 elementos de comunicación primordiales dentro de este sistema globalmente armonizado, que son la etiqueta y la ficha de datos de seguridad. Dijimos que en Colombia, a través del decreto 1496 del 2018, se adopta el sistema globalmente armonizado y que es de aplicación nacional y que para este año debemos ya tenerlos todos en aplicación dentro de nuestros entornos laborales. Bueno, como estamos hablando de la manipulación de los productos químicos y en este resultado pues vamos a desarrollar esos riesgos, es importante conocer cuál es la vía de ingreso o de acceso que puede alterar nuestro cuerpo o contaminar nuestro cuerpo. Hay en esencia 4 vías: la vía respiratoria, la vía digestiva, la parenteral y la vía dérmica. La vía respiratoria, pues, es la vía de penetración de sustancias tóxicas más importante en el medio ambiente de trabajo, ya que con el aire que respiramos puede penetrar a nuestro organismo polvos, humus, aerosoles y gases.
La vía digestiva, pues es la vía de penetración a través de la boca, el esófago, el estómago y los intestinos. También hemos de considerar la posible ingestión de contaminantes disueltos en mucosidad del sistema respiratorio. La vía parenteral es la vía de penetración del contaminante al cuerpo a través de llagas, heridas y otros elementos. Y la vía dérmica es la vía de penetración de muchas sustancias que son capaces de atravesar la piel sin causar erosiones o alteraciones notables e incorporarse a la sangre para posteriormente ser distribuidas por todo el cuerpo. Es importante entonces que conozcamos cuáles son esas vías de acceso de los contaminantes o por los cuales están en peligro nuestro cuerpo. Y vamos a hablar entonces de una protección que se utilizan en las empresas, en el entorno laboral, los que conocemos como los EPP o elementos de protección personal. En España se conocen como los elementos de protección individual. Y de hecho se está tratando también de adquirir la conciencia de que son individuales, es decir, es de cada individuo, es como su cepillo de dientes, su ropa interior es propia y no debe ser ni prestado ni compartido con los demás. El Ministerio de Salud nos dirá que un equipo de protección personal es todo equipo para aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de los riesgos específicos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Esto pues según el Ministerio de Salud. ¿Qué es importante en cuanto a los elementos de protección personal? Y son los criterios con los que se seleccionan estos elementos. Es vital que en la empresa tengamos claridad de cómo hacer ese proceso de selección. Dentro de los elementos también el Ministerio de Salud nos dirá que respecto a los elementos de protección personal deben ser usados en los lugares de trabajo y deben ser de procedencia, pues ya sea nacional o extranjera, estos deben cumplir con normas y exigencias de calidad que rijan los artículos según su naturaleza y además deben estar certificados. Entonces diremos que uno de los criterios, si no es más importante, es precisamente eso, que los elementos de protección personal cumplan con los estándares internacionales. Y aquí entonces sí cabe el dicho que dice que lo barato sale caro. Si por economía buscamos un elemento de protección personal que no se acoja a los estándares, vamos a tener dificultades y seguramente, pues si no es lo deseable, vamos a tener seguro accidentes de trabajo que lamentar. ¿Cuáles deben ser entonces los requisitos de un elemento de protección personal? De forma general diremos que primero deben ser durables, de lo posible de un mantenimiento y que se realice dentro de la empresa ese mantenimiento del elemento de protección personal, deben ser fabricados de acuerdo a las normas técnicas, deben proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo, compatible con la eficiencia de la protección y no debe restringir los movimientos de los trabajadores. Esos pues como criterios también de selección de los elementos de protección personal. Voy a dejar de compartir un momento, voy a volver para admitir a unos compañeros que están ingresando. Bueno, vuelvo nuevamente entonces a la presentación. Listo, entonces, importante esos criterios. Vuelvo a insistir en la importancia de que se cumplan, que los elementos de protección personal cumplan con los estándares internacionales. Es posible que al cumplir con esos estándares, pues sean los más costosos. Sí, aquí sí hay una perfecta relación directamente proporcional entre la calidad y el costo del elemento de protección personal y no es recomendable que tratemos de ser económicos en este aspecto, porque ya aquí estamos hablando de la seguridad del trabajador. Aunque el uso del elemento de protección personal, pues primero que todo es lo último en lo que deberíamos pensar, porque lo que siempre se debe procurar en las empresas es disminuir al máximo los riesgos, en lo posible eliminarlos, pero si no es posible eliminarlos, pues al menos disminuirlos. ¿A través de qué debemos eliminarlos? A través de medidas de ingeniería o medidas operativas que garanticen la disminución al máximo de los riesgos.
Los elementos de protección personal entonces deben ser utilizados exclusivamente en las actividades para las cuales fueron diseñados y por esta razón no deben usarse fuera de las áreas de trabajo en las cuales, para los cuales fueron diseñados. Se debe tener en cuenta que los implementos deben ser cómodos, fáciles de usar, debido a que el trabajador va a adaptarse a ellos y lo cual influirá en su rendimiento laboral y en su estado anímico, que es lo que acabamos de decir. Estos son los pictogramas que vemos dentro de algunas etiquetas y algunas fichas de protección, fichas de datos, perdón, en cuanto a los elementos de protección personal. La protección obligatoria para la vista, la protección obligatoria para las vías respiratorias, la protección obligatoria de la cara, la protección obligatoria del cuerpo, la protección obligatoria de los pies y la protección obligatoria de las manos. Hemos dicho la semana pasada que hay unos elementos dentro de las etiquetas que son normalizados, es decir, que son de uso general y obligatorio, y hay otros elementos no normalizados. Y dijimos también que dentro de los elementos no normalizados están precisamente este tipo de pictogramas. Vamos a hablar entonces en términos generales de los elementos de protección dependiendo de la parte del cuerpo que estén protegiendo. Hablemos de la protección respiratoria. Estos elementos deben ajustarse a las normas oficiales y regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el gobierno. La vía de ingreso más urgente a proteger es la vía respiratoria, ya que la inhalación de las sustancias químicas facilitaría un rápido ingreso a contaminantes en el torrente sanguíneo. Los elementos de protección respiratoria se utilizan en labores de exposición para evitar que las sustancias contaminantes en forma de polvo, neblinas, gases, vapores y hoy por hoy en forma de virus con la contingencia que tenemos del COVID-19, van a ingresar entonces a nuestras vías. Hay algunos tipos y se clasifican en respiradores purificadores de aire y respiradores con suministro de aire. En este momento, pues, les quiero mostrar por la contingencia, no es un producto químico, no está dentro del material del curso, pero lo traje porque pues, es la realidad que vivimos en nuestro contexto laboral y nos están hablando todo el tiempo de tapabocas, mascarillas, y nos hablan de una infinidad de tipos y de clases de esas mascarillas. Entonces traje estos elementos para que conociéramos cuáles son las clases generales que existen de mascarillas. Hay tres clases generales, ¿sí? O sea, no voy a ser muy específica, sino las generalidades. Entonces hablaríamos de la mascarilla higiénica, que es la que es desechable, que vemos comúnmente, color blanco, color azul. Personas que la utilizan, personas normalmente, el debido ser es que no son personas que no estén susceptibles a infecciones o que no tengan la infección o no estén contaminadas y que no requieran pues otro tipo de mascarilla especial. O sea, esa es la que vemos normalmente y dentro de ellas hemos visto en el mercado pues una variedad muy grande y ahora ya las vemos de tela y con muchas recomendaciones. Una recomendación principal y que le dicen a uno pues al usuario normal es que al uso de la mascarilla, si usted sopla la vela, si usted hace el ensayo de soplar una vela usando pues teniendo puesta su mascarilla o su tapaboca y la vela se apaga, esa mascarilla no sirve. No sirve para la contingencia que estamos teniendo en este momento. Entonces, para que tengamos esa precaución. La segundo tipo de mascarillas, ya más especializadas, son las quirúrgicas. Y la tercera son las autofiltrantes. Dentro de esas quirúrgicas y autofiltrantes están las mascarillas que uno escucha para el sector de la salud, la mascarilla N95. Y esa N95 tiene la característica, primero, pues de su material, que es una fibra no tejida y que es flexible, además de todo, y que remueve el 95% de las partículas, por eso el N95. Y algunas de esas N95 tienen válvulas que reducen la resistencia durante la exhalación. Otra N95 no tienen esas válvulas. O sea, este es un modelo pues que traje simplemente, no todas tienen esas válvulas. Bueno, seguimos aquí. Entonces, simplemente traje el ejemplo de las mascarillas por la contingencia pues en la que estamos en este momento. Protectores oculares. Entonces, vamos a ver que estos son los elementos
cuando la persona se ve expuesta a proyecciones, a salpicaduras o vapores de algunos productos químicos que pueden verse seriamente afectadas las mucosas que recubren los ojos, siendo necesario el uso de barreras de protección como las gafas, los visores, las máscaras o las que se conocen como las full face. Entonces, entre esa clasificación de los protectores oculares tenemos las gafas, las monogafas y los protectores faciales. En el material de formación, perdón, va más específicos algunos de estos ejemplos y algunos de estos tipos. Vamos a ver los protectores faciales. A diferencia de las gafas, su diseño protege el área facial en general, es decir, el rostro, y se dividen, hay una división en visor, en máscara full face y en máscara de lente de protección. También vuelvo y les digo, en el material de formación van a encontrar pues como más específicamente esto. Yo lo único que traigo es como las generalidades. Todos estos elementos al momento de seleccionarlos pues es importante conocer el contexto en el cual el trabajador se está desenvolviendo y de qué tipo de riesgo es del que debe protegerse. La protección para la cabeza. Las lesiones más frecuentes que se presentan en la industria son las lesiones del cuero cabelludo, lesiones cerebrales, fractura de cráneo, perforación de cráneo. Y para esto, pues entonces encontramos los elementos como las cofias y los cascos de seguridad, dependiendo también, obviamente, del tipo de riesgo al que se esté enfrentando el trabajador. Las cofias siempre es necesario utilizarlas para evitar que el cabello se contamine de sustancias peligrosas o contamine el área de trabajo y pueden ser desechables o lavables, depende del nivel de exposición. En los cascos, entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de cascos. Aquí pues traje una clasificación muy general. El tipo A contra impacto de objetos que caen y choque eléctrico, el tipo B contra impacto de objetos cayendo y choque eléctrico de alto voltaje, y el tipo C, la protección de impacto de objetos cayendo. Entonces es importante que tengamos en cuenta cuál es la clasificación de acuerdo a la norma nacional americana para la protección de la cabeza, que es la norma 89, de cuál es el tipo de riesgo que tendría nuestro trabajador y cuál es el tipo de casco entonces que tendría que utilizar. Protección auditiva. Tenemos entonces que para la protección auditiva tenemos toda esa serie de tapones, que es la parte del cuerpo, digamos que tiene los oídos son la parte del cuerpo que tiene una mayor probabilidad de sufrir lesiones por cuanto el órgano interno es tan delicado, el órgano del tímpano es tan delicado, entonces es importante si en las áreas de trabajo de nuestros colaboradores hay demasiado ruido, es importante pues valorar cuál es el tipo de ruido y cuál es el tipo entonces de auricular o de tapón que debe utilizarse. En la industria el ruido es un fenómeno que está presente en la mayoría de las actividades y existen los tapones de inserción, que son tipos tapón, esponjosos, desechables o anatómicos, y los protectores auditivos de copa. También vienen con casco, etcétera. Vuelvo y les digo, en el material de formación encontrarán pues más específicamente los elementos. En cuanto a la protección de la piel, como norma general, jamás se debe trabajar con ropa de calle dentro de nuestros ambientes laborales para así evitar la contaminación cruzada con las sustancias químicas. Se recomienda usar vestidos cómodos y resistentes y aislando al trabajador del peligro. Según las necesidades y los peligros a los que se encuentra expuesto el personal en el área de trabajo, se pueden utilizar batas de seguridad, delantales o trajes que pueden ser desechables o reutilizables. Encontraremos entonces como una clasificación general de esta protección para la piel, la bata de seguridad, el delantal y el overol. La protección de las manos. Entonces, pues las manos, digamos que es la parte del cuerpo que tiene mayor probabilidad de sufrir una lesión, porque son las manos directamente las que están involucradas en el manejo de productos químicos. Y por esta razón se deben usar guantes apropiados en cualquier operación de manejo de una sustancia química. Siempre la recomendación al manejar productos químicos es tener un guante y obviamente su selección dependerá
del riesgo al cual y del tipo de sustancia química. El material de los guantes se elige dependiendo de la sustancia que se manipule, de la cantidad, de la concentración y del tiempo de exposición a ella, ya que cada producto presenta una resistencia distinta y no todos los guantes pueden usarse para el mismo objetivo. En cuanto a la protección para los pies, entonces diremos que el calzado hace parte del vestuario para el trabajador y debe ser resistente, diseñado para prevenir heridas producidas por sustancias corrosivas o por objetos pesados o descargas eléctricas, así como para prevenir el deslizamiento en suelos mojados. Dependiendo de las sustancias químicas a las que se esté expuesto, el calzado puede ser antideslizante o antiestático. Los materiales más utilizados para el calzado son el caucho, el neopreno, el caucho nitrilo, el PVC, entre otros. Es importante también que tengamos en cuenta el mantenimiento de los elementos de protección personal. Esa recomendación es, como los elementos son individuales, son personales, pues debe ser cada trabajador el encargado de cuidar sus elementos, de realizarles el mantenimiento, de si están ya usados y no son servibles o no sirven, entonces debe devolverlos y solicitar que sean su reposición al empresario o al jefe del área. Deben ser lavados con agua, detergente, dependiendo pues obviamente de las recomendaciones del mismo elemento de protección. También viene dentro del material las buenas prácticas de laboratorio. Consiste en un conjunto de acciones que han dado buen rendimiento dentro de un contexto determinado, razón por la cual se espera que estas condiciones similares rindan los mismos resultados en otros entornos, porque uno dice laboratorio, pero pues se imagina un laboratorio de química o de clínico o biológico, y resulta que nuestros ambientes laborales donde manipulamos los productos químicos pueden ser tratados como laboratorios, y por eso se ha extrapolarizado, digámoslo así, las buenas prácticas del laboratorio. Dentro de esas buenas prácticas, pues es importante que en el ámbito de las sustancias químicas se pueda hablar de estas buenas prácticas de diseño y también buenas prácticas de manufactura, de manipulación, de almacenamiento, de uso, de transporte y de reciclaje, de acuerdo al tipo de producto químico que estemos manipulando. Entonces vamos a ver cuatro elementos importantes de las buenas prácticas de laboratorio. El primero de los elementos son instalaciones adecuadas. El laboratorio o el lugar de trabajo debe cumplir con todas las normas de seguridad que apliquen para el trabajo que se realiza allí, de acuerdo al control que se haya hecho, de acuerdo a la verificación del tipo de producto, el peligro que tiene intrínseco este producto y los riesgos que puede ocasionar. El segundo elemento, pues, es un personal calificado. Se debe proporcionar capacitación continua, constante, permanente, para garantizar que el personal conoce la técnica y sabe utilizar el equipo, el material y los productos químicos a su cargo. El tercer elemento dentro de estas buenas prácticas es que se tengan equipos adecuados y calibrados. Se debe dar mantenimiento continuo a los equipos para garantizar su correcto funcionamiento y calibrarlos de forma regular. Y el cuarto elemento, los procedimientos estándares de operación o SOPs, conocidos como SOPs, procedimientos estándares de operación. De hecho, el estudio de caso o el análisis de caso para esta semana es precisamente elaborar un documento de este tipo, un procedimiento de estándar de operación, los cuales son escritos, en los cuales se debe, digamos, de manera clara, suficientemente clara, se debe especificar cómo se debe trabajar en el laboratorio con determinado producto químico para que cualquier persona que acceda a él, que acceda a ese documento, le sea entendible, le sea de fácil comprensión y pueda utilizar el producto químico bajo todas las medidas de seguridad. Documentos de los que les hablaba y de los que hace parte pues para la evidencia de esta semana, procedimientos documentados para la manipulación de productos químicos, son documentos cortos que permiten estandarizar un procedimiento determinado en el caso de la manipulación de productos químicos, que es lo que nos compete en este curso. Pueden existir diferentes actividades en las que se manejen productos químicos, para lo cual se requiere aclarar los pasos a seguir con el fin de garantizar la calidad de su realización. Diríamos que es como la receta.
o como el paso a paso, o como la lista de chequeo de todos los elementos del qué hacer en la utilización de un producto químico. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de la utilización del producto y minimizar los riesgos. Estos documentos suelen tener la siguiente estructura: objeto, alcance, referencia y definiciones, responsabilidades, identificación del producto, elementos de protección personal a emplear, los peligros y las precauciones, procedimientos, indicaciones de qué hacer en caso de emergencia, anexos y control de cambios. De hecho, como les decía, entonces dentro del material de esta semana para las actividades tenemos las siguientes actividades. Una es una reflexión personal, no es calificable ni es entregable, Clara y Mateo en el laboratorio. Las otras dos actividades que sí son calificables es la actividad interactiva, que también nos hace preguntas respecto a la manipulación de los productos químicos en un laboratorio, y la actividad de procedimiento, que es de lo que les he estado hablando, establecer un procedimiento del documento en las características que les acabé de mostrar. El estudio de caso, entonces, o la actividad de aprendizaje, nos trae estos elementos y nos está diciendo que la empresa requiere hacer un procedimiento de trasvase y que es necesario documentar dicho procedimiento porque digamos que es uno de los procedimientos que son normales dentro de la empresa y es importante que queden registrados y documentados para minimizar sus riesgos y para la calidad del proceso. Nos presentan varios elementos y nos dicen que escoja uno, elija un elemento y que, de acuerdo con estas descripciones, con este procedimiento, que es un documento de Word, que también les envía al correo y que también está pues dentro del material del curso, están todos los elementos. Es decir, que si usted implementa este documento como tipo de procedimiento para la manipulación de los productos químicos dentro de sus empresas, es válido, o sea, les sirve como plantilla para que lo implementen ustedes. Entonces, ahí viene en el documento todo lo que debe llenar, el objeto, el alcance y todos los demás elementos que le están pidiendo, y en rojo le explican qué va en cada uno de los puntos. Yo les recomiendo mucho que conserven ese formato para el uso de ustedes, pues, en sus entornos laborales. Por último, les quiero hacer una invitación, el grupo de WhatsApp ya se las envié, al Congreso de Seguridad y Salud y Ambiente que va a haber en septiembre 14 al 18, lo organiza el Consejo Colombiano de Seguridad. En la página, en la dirección pues que aparece aquí en este enlace, podrán encontrar toda la información. Es bueno y recomendable que las empresas conozcamos, si ya están vinculados, pues perfecto, al Consejo Colombiano de Seguridad, y si no, pues que conozcamos de qué trata ese consejo para los profesionales en el área de seguridad y salud en el trabajo, en el área ambiental. Es de mucha importancia porque aquí lo están actualizando usted permanentemente en todas las normas y les están dando muchas, digamos, tips y muchas indicaciones respecto a estos nuevos protocolos de acuerdo a lo que estamos viviendo ahora, la contingencia del COVID. Hemos finalizado entonces nuestra presentación. Vuelvo entonces con ustedes a la sesión y vamos a abrir las preguntas. Si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir en este momento. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Cuéntenme cómo les ha ido con las actividades. He visto muy buenos trabajos, la gran mayoría de ellos. Otros todavía me están enviando fichas de datos de seguridad con ¿qué? Con desactualizadas. Yo les envié por el WhatsApp, no sé si todos pues no están de pronto todos en el grupo, pero les envié un paso a paso de cómo descargar una ficha de datos de seguridad actualizada, ¿sí? Para que tengamos eso en cuenta. Entonces, abro el espacio para las preguntas. Cuéntenme si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si por el chat tienen alguna pregunta, el enlace de la asistencia Olga Lucía me ha hecho el favor de copiarlo para que lo diligenciemos. Estoy atenta entonces. Camila, Claudia, Emilia, Juan Sebastián, ¿tienen alguna pregunta? O pueden escribirme por el chat. Kevin, Lina, Luisa, Marisol. Si no hay ninguna pregunta, pues puede salir entonces, profe, el documento cuando pide la imagen de los EPP. Perdón, que es que no acabé de leer. Estaba leyendo y se me fue.
Ellos pueden hacer no, los elementos de protección personal. Cuando piden los EPP, están pidiendo imagen del elemento de protección personal. Los pictogramas son otra cosa, ¿sí? Los pictogramas son los símbolos que utilizamos, y hablando del sistema globalmente armonizado, que utilizamos en las etiquetas y en las fichas de datos de seguridad, y que nos indican el peligro, el tipo de peligro del que está tratando o que tiene intrínseco el producto químico, ¿sí? Los elementos de protección personal son todos los elementos que vimos para proteger el cuerpo del trabajador, ¿listo? Y sí es la imagen del elemento. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Recuerden que las sesiones quedan grabadas. Todo claro, con mucho gusto para servirle. Olga Lucía, a usted muchísimas gracias, muy amable por su colaboración. Por aquí veo otra pregunta, una pregunta que no puedo sacar la ficha actualizada, el link que me enviaste, puedes decir. Ok, voy a buscar nuevamente el link nuevamente para enviarles el link y el paso a paso de cómo descargar la ficha de datos actualizada con el sistema globalmente armonizado. Están todas esas fichas que usted descargue, están actualizadas. Entonces, permítanme que me abra aquí donde tengo guardado ese enlace para podérselo compartir. Oscar, con mucho gusto. Profe, buenos días. Mencionaba en la actividad no calificable. ¿Dónde está esa actividad? Está descrita en la guía de aprendizaje y en el correo que les envié, donde están las actividades. Son unas preguntas de reflexión, Claudia, ¿sí? Son unas preguntas de reflexión y las encuentra en la guía de aprendizaje o en el correo que les envié. Permítanme que estoy entrando aquí para poder copiar el paso a paso de cómo descargar las fichas de datos de seguridad actualizados. A ver que ya se me... Creo que es esta, así es esta. Aquí lo tengo con el paso a paso y lo voy a copiar aquí en el chat. Listo, ahí copié en el chat, entonces el paso a paso para descargar la ficha de datos de seguridad. Profe, buenos días, mencionaron la actividad, bueno, ya, la actividad no calificable, listo. Si no hay más preguntas, entonces les agradezco muchísimo su participación, estaré atenta por el WhatsApp, recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp que es voluntario, quien quiera acceder a él puede estar en él. Recuerden que si tienen alguna dificultad con las actividades, ayer tuvo problemas en horas de la tarde, noche, la plataforma de Territorium, sí, hubo dificultades para acceder el día de ayer, pero cualquier cosa me comentan y vemos a ver qué hacemos. Sofía también ha tenido dificultades para aquellos que están tratando de nuevamente restablecer su contraseña, de pronto se les demora en llegar el correo, pero les llega. ¿Listo? Bueno, si no es más, entonces dejo la grabación, suspendo la grabación en este momento, les agradezco muchísimo su participación